Ajá, me iba a pasar y me pasó lo del micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a la presentación de Radicales Libres de Rosa Beltrán. Gracias en nombre de Alfaguara de Penguin Random House. Gracias por estar conectados en esta charla. Les dejo algunos avisos antes de dejar el micrófono en manos de quienes van a deleitarnos con un montón de humor y de nostalgia a partir de Radicales Libres. En los comentarios ustedes van a poder encontrar el link para la compra directa de Radicales Libres. De igual forma, ustedes ahí van a poder poner sus preguntas, sus comentarios, para que al final, en algunos minutitos que nos demos antes de terminar, podamos compartirlas con Rosa y que nos conteste y que tengan ustedes también un pedacito de Rosa Beltrán y no solamente la escritora Verónica Murguía, que nos acompaña, a quien se lo agradecemos, y no solamente el poeta y editor Julio Trujillo, que también nos acompaña. También ustedes, un poquito de Rosa Beltrán al final, pongan sus comentarios y ahí le haremos las preguntas. Querida Rosa Beltrán, esta es tu fiesta, bienvenida y te dejo el micrófono. Mayra, muchas gracias, Mayra González, por invitarme a esta fiesta, aunque sea en 2 dimensiones. Yo espero que muy pronto lo podamos hacer en 3 y nos estemos dando muchos abrazos, besos, todo lo que ahora está prohibidísimo, porque es una alegría muy especial para mí. Tengo muchos agradecimientos, pero no me voy a comer el tiempo, así que voy a dar poquitos. Quiero agradecer a mi editorial, Alfaguara, de la casa Random House Mondadori, y a quienes están detrás de ella. Por supuesto, a Mayra González, mi editora, a Andrés Ramírez y a Pilar Reyes, que fueron los primeros que creyeron en mí, que creyeron en mi novela, que en el momento de leerla pensaron que esto podía interesarle a alguien, a algunas personas más que a los más cercanos, aunque estuviera escrito en primera. Por supuesto a Fernanda Álvarez, una editora de lujo, de súper lujo, que pudo marcar al calce y al margen, como digo, no solamente las erratas, sino los comentarios que nos importan a quienes escribimos. A Diana López, que está detrás de mí, coachándome, protegiéndome, dándome aviso, detrás de la prensa. Muchas gracias, Diana, por estar ahí. En fin, a todos los que componen esta editorial y sin duda a Julio Trujillo, poeta, por segunda vez vamos a conversar sobre este libro, aunque el susto no es menor, Julio, porque eres un gran poeta, porque eres un gran lector. Y a Verónica Murguía, que es, bueno, mi hermana, mi amiga del alma, pero sobre todo una súper escritora, muy erudita, especialista en otros tiempos históricos, sobre todo la Edad Media, que es donde vive, aunque con los pies bien puestos en el siglo XXI. Total, que estoy felicísima, también agradecida con quienes están del otro lado, sobre todo a mi familia, que si me clavo hablando de eso, pues me voy a poner a llorar, así que mejor no me clavo. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, pues entonces voy a tomar yo la palabra solamente para evitar que Rosa llore. Y le quiero dar las gracias a Rosa y a Mayra, porque a Rosa por escribir la novela y por invitarme a presentarla. Quiero decir que esta es la segunda vez que hablo de la novela. Yo ya escribí un artículo, pero me quedé súper corta, porque tenía muchísimas cosas que decir. Para mí la novela es una novela muy entrañable por varias cosas. Quien haya leído a Rosa se dará cuenta, aunque sea en algunos artículos breves o en cualquier cosa que ella escriba, que el humor es un desarmador que usa para desmontar la realidad y tratarla de entender, y que tiene una especie de talante filosófico que la hace interrogar las cosas. Entre esas dos fuerzas y su capacidad para escribir, generalmente se mueven sus novelas. Pero yo siento que todas las novelas que ha escrito antes la estaban preparando para escribir Radicales Libres. Y ahorita voy a explicar por qué. Ella ahorita se refirió a una primera persona, pero es la primera persona más hospitalaria que he leído en mucho tiempo. Yo creo que usa más veces la palabra nosotros, la primera persona del plural, que el yo, porque está hablando constantemente de las mujeres que la rodean, de las mujeres y de algunos hombres que se cuelgan que son figuras muy simpáticas, porque no los juzga
cuando comencé a leer la novela, que es una novela que incluye un rito de pasaje de mi generación que consistía, por ejemplo, en ir a alfabetizar como una manifestación de interés por conocer el país, por saber en qué país vivíamos, moverse a la izquierda, ser un niño que escucha cosas sobre el 68, un niño que se interroga sobre ese cambio de mundo que sí fue un cambio de mundo, y ser hijo de los 80, de esa década de falsa opulencia, pero de consumismo heroico, como no me acuerdo quién decía, pero de vamos a comprar hasta que nos caigamos, ¿no? Y entre esas también tensiones sociales, de repente encontrarse en un México que es sin ti porque me matas o contigo porque me muero. Y ese cambio desde la promesa del 68 hasta el México de hoy, que no sabemos ni para dónde voltear, y cómo hacerle para vernos, como dice Rosa, en un momento de pandemia donde todo está prohibido, transcurre la novela. Como al principio parecería que es una novela de una familia muy especial, una familia que es totalmente extravagante y que ya conocíamos desde el paraíso que fuimos. Una familia donde comienza la novela con un adiós y que termina con otro. Es una novela formidable porque todo está contado con una inteligencia estoica que sabe hacer reír al lector, que es hiperliteraria, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. La voz se mueve entre lo coloquial y lo hiperliterario porque no lo puede evitar. Entonces, cuando, por ejemplo, va a dar la noticia de que las niñas, en estas supersticiones que tenemos de cuando éramos chicas, de que si te metes en una alberca donde nadó antes un hombre, igual a ese hombre se le salieron unos espermatozoides sin querer, porque, digo, así es la naturaleza humana, y tú te metes incautamente después, y ¿qué tal? Quedas embarazada. Entonces, cuando entre las monjas y las niñas y todos los desinformados inventan algunas teorías sobre la sexualidad y la narradora va a contarle a las demás niñas, dice albricias pastores. Es un momento en el que uno se puede dar cuenta de todos los registros. Cuando está hablando de un hombre que era un fingido, no puede evitar hablar de otros personajes que son parecidos en la literatura, porque todo el tiempo se está refiriendo a los libros, porque desde ahí pudo construirse un mundo desde el cual interrogar esas cosas que no entendía. Y encontrar en las novelas que ella leía cuando era chica respuestas que tal vez no eran las mismas que ella necesitaba, pero que le permitieron elaborar las suyas. Entonces, es una protagonista absolutamente entrañable que no juzga a nadie, pero sí señala todo. No juzga ni a la madre ausente y amada, ni a los niños que la molestaban porque tenía barros, ni al facilitador del viaje de alfabetización que salió bien machín y bien, pues machín y seductor, y bueno, compañera, ya que estamos aquí por la revolución, digo, francamente, a México le hace falta que te me hagas para acá y que te dejes un arrimón. Mateo, un uruguayo que también busca seducirla con un discurso político que le resulta muy atractivo a la protagonista, porque es una protagonista, como les digo, muy cerebral, pero esa misma protagonista cerebral también tiene unos momentos de amor por el país, de amor por la hija, de amor por la pareja, de amor por la madre que no está, de amor por las primas, de amor por la hermana, de amor por todo lo que la rodea y por la literatura, que hace que ese yo en primera persona sea absolutamente hospitalario. Y que yo sienta, a mí la novela me emocionó mucho porque en algún momento sentí que estaba hablando de nosotros. O sea, quiero decir, de Rosa y de Ana y Adriana, que estaban también compartiendo la lectura. Entonces, es una narración que no juzga,
excepto un poco lo de la violencia, de decir, oigan, ¿cómo llegamos aquí? Por favor, o sea, ¿cómo es que un sueño colectivo ha sido traicionado de esa manera, hablando de México? Y en una de las escenas más duras, descrita de una forma muy tersa, de una forma muy ecuánime, se habla de un asaltante que tiene síndrome de Down y una pistola en la mano. Y yo no sé, y no le quiero preguntar a Rosa porque me da pena, si es una licencia novelística, poética, de ficción, o es la verdad pura. Pero en esa cifra de un muchacho que no las tiene todas con él, con una pistola, está la cifra de lo que nos está sucediendo ahorita en México. Esa violencia que no tiene razón, que no tiene ideología, que no tiene nada más que las ganas de presumir un Rolex, la ropa, que nace del desamparo y de la estulticia y que puede destruir vidas ajenas, ¿no? Y este inicio que empieza con una narradora infantil que es muy sorprendente y que mientras yo la leía por primera vez, que la leí en mi engargolado, me acordé de cómo T.S. Eliot habla de Huckleberry Finn. Dice que cuando él leyó Tom Sawyer se dio cuenta que era Mark Twain recordando al niño que fue, y que cuando escribió Huckleberry Finn lo estaba escribiendo el niño que todavía llevaba adentro. Esto quiere decir que en esta narración yo no encontré ninguna condescendencia de parte de la narradora, que es una persona muy diestra, estoica, muy inteligente, muy leída y que tiene una escritura que puede ser irónica y muy tersa, pero no hay condescendencia al describir a esta niña y el universo de esta niña y las torturas que sufre esta niña al hablar de las dietas, de los barros, del cuerpo que de repente no reconoce. No hay condescendencia. Está hablando desde adentro, porque recuerda perfectamente a esa niña. La vivió perfectamente y la evocación de esa niña es un acto de creación increíble. Y los saltos que va dando son colectivos. Junto con esa niña va cambiando México, vamos cambiando todos, hasta el momento de la maternidad, en la que la protagonista, y aquí no estoy dando spoiler alerts porque cuando lo lean van a ver que lo que importa es la escritura, la protagonista se da cuenta qué es lo que la niña ama de México al llevársela fuera, porque es una novela que también tiene exilio atravesado. No solo el exilio del sueño de México que todos tuvimos, sino el exilio auténtico de estar fuera de México, de estar primero juntas en Estados Unidos y luego la hija fuera de México, por razones que tienen que ver con nuestro destino colectivo. Entonces, tal vez lo estoy diciendo de una manera muy seria, y para combatir mi seriedad, que se debe a que estoy muy emocionada, lo único que puedo hacer es leerles unos pedazos verdaderamente hilarantes de esto. Esto se refiere a estas supersticiones que les digo que esta página a mí me encantó. Dice, en el otro colegio las monjas nos hablaron de casi todas las maneras de quedar embarazada. Entonces, Lena dijo, dinos algunas. Se veía que Alicia se moría de ganas de enumerar todas. Según ella, las monjas de la clase de educación integral sí hablaban de cosas importantes, no como en nuestra escuela donde todo lo ocultaban. Bueno, una de las más peligrosas es si coges la toalla con la que se secó un hombre porque puede tener espermas. Nos miramos unas a las otras. En mi caso, teniendo hermanos tan chicos, la posibilidad era remotísima. En cuanto al baño de mi papá, nadie podía entrar más que él. O puede ocurrir debajo del agua, en las albercas. Hay espermas nadando que se te pueden meter entre las piernas. ¿Eso dijeron las monjas?, preguntó Julieta sorprendida. No solo me lo dijeron a mí, nos dijeron a todas. Nos enseñan a cuidarnos, nos dan clases de cómo usar cótex. Cada una miró para donde quiso y pensó lo que pudo. Este tipo de oración es muy frecuente en la novela y es muy chistosa. Algunas nos miramos entre nosotras, pero Alicia no desperdició el tiempo antes de que sonara la campana.
Una más te pasas si te sientas en el excusado después de que estuvo ahí un hombre, dijo. Pero si los hombres hacen pipí de pie, dijo Palo. Sí, pero a veces se les salen los espermas y salpican. Y bueno, lo que sigue es una delicia. Empecé a sentir por los espermas un temor tan grande como el temor de Dios. Más grande aún, la verdad, porque aunque Dios estaba en todas partes, tenía menos probabilidades de encontrármelo. Estas son 2 párrafos, 2 observaciones sobre el método narrativo que está en esta novela. Está hablando de la falta de educación sexual de una generación completa que crecimos con las monjas tapándonos los ojos y que esa ignorancia pues nos llevó a unos lugares muy raros de fantaseo y todo. Pero la novela en esta primera parte es muy chistosa. Y luego en los 80 sigue siendo chistosa, pero está atravesada constantemente por el fantasma de 2 ausencias. De 2 ausencias que son fundamentales en la vida de la protagonista. De esta protagonista que, como les digo, es muy hospitalaria. Todo el tiempo está hablando de nosotros, nosotras, nosotras, nosotras. Que hace que la novela termine siendo sin querer la expresión también de una experiencia de muchas y de los deseos no dichos, de las cosas que tanto trabajo nos ha costado cumplir a muchas y nuestras interrogantes ante las generaciones que vienen. No sabría yo, como no sabe la protagonista, si era mejor ese México que nos tapaba los caminos por todas partes o este México donde por los caminos acechan gentes que no conocemos, este México lleno de violencia y que ahorita, porque la novela termina en la pandemia, la novela está en la pandemia, se refiere a la pandemia, habla de las formas que tenemos nosotros ahorita de vivir, de que estoy hablando yo con los que me están escuchando y con Rosa, con Julio, con Mayra, y habla de lo insatisfactorio y al mismo tiempo de lo milagroso que es, de cómo se han empequeñecido las fronteras, pero no necesariamente la distancia entre nosotros. Entre ella y quien necesita comunicarse con ella, sí. Pero el deseo de tocar, de abrazar y de estar cerca de los demás, como acostumbramos, no. Eso no se nos ha quitado. Como ella misma decía ahorita, pues da muchas ganas de presentar un libro de forma prepandémica. Entonces ahorita ya estaría yo encima de ella besuqueándola y ella no sabría muy bien qué hacer conmigo. Pero sí es una novela que está cruzada por todas las insatisfacciones y las preguntas que nos hacemos ahorita, pero que tiene una respuesta muy bonita. La respuesta tiene que ver con el amor, dicho no el amor nada más de pareja ni el amor familiar, sino el amor a los libros, el amor al país, el amor que puede dejar que alguien se vaya. Todo el amor por vivir, y el amor por la literatura, que es el amor gracias al cual se puede expresar todo lo anterior. Entonces, como les digo, estoy muy, muy seria porque estoy emocionada, porque esta novela, yo asistí a algunas dudas, algunas cosas, las escuché, ¿no? Y creo que llegó a un puerto muy feliz. Y creo que es una novela también de que no existen las familias normales, que es un tema que es muy querido por la autora, que está presente en todas sus novelas. No existen las parejas normales, no existen las niñas normales, no existen las familias normales. Y si nos referimos a México, tampoco existen los países normales. Entonces, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Habla también de eso, de otros países, de otras maneras de estar y no estar. Y nada más con eso les quiero hacer a todos los que nos escuchan una invitación a que lo lean. A que lo lean, porque sí siento, yo creo que con esta novela hay un salto cuántico en el trabajo de Rosa. Es muy personal, pero al mismo tiempo es la más literaria y la más chistosa
me estuve riendo y riendo y riendo, y es la tercera vez que la leo. Entonces ya hacia la tercera, o Rosa es muy buena escritora o yo soy muy lela, porque estaba muerta de la risa. Y me gustaría pensar en lo primero, ¿no? Me gustaría opinar que es porque ella es muy buena escritora. La novela es una novela que nos hace reflexionar, pero nos hace reír muchísimo. Y aquí termino mi intervención, dispuesta a platicar con Rosa. Luego me encantaría si me hace alguna pregunta de lo que sea. Y le cedo la palabra a Julio, y otra vez les doy las gracias a Mayra por invitarme y a Rosa por haberme invitado y haberla escrito. Y que me haya dejado estar cerca de ella en esta cuarentena interminable, ochentena, 120ena, quién sabe ya qué es, ¿verdad? Y que la lean. Y muchas gracias. Ay, ¿y ahora yo qué digo? Qué inteligentes palabras, Vero. De verdad me quedo un poco inhibido. Pero bueno, decirles que estoy muy, muy, muy contento de estar con dos amigas muy queridas, escritoras muy admiradas, Vero y Rosa. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Mayra. Gracias a mi querido sello Alfaguara. Y presentando un libro tan especial. También es la segunda vez que yo hablo sobre este libro y también agradezco la oportunidad de hacerlo de nuevo porque me quedé con cosas que decir, porque tiene tanto, tanto que dar Radicales Libres, que bueno, a ver si no me imito o plagio todo lo que acaba de decir Vero. Pero bueno, es un libro con muchas virtudes, un libro ambicioso que, por cierto, me encanta que una de sus virtudes sea la ambición. Es decir, que Rosa se haya planteado, que te hayas planteado un problema literario interesante, complejo, no fácil de resolver. No es solo una serie de ocurrencias, no es solo un hilo de ironías, no es una historia que empezaste a escribir, Es un problema de estructura complejo. Y eso a mí me interesa mucho. Y me gusta que Vero lo haya dicho todo el tiempo también a su manera, ¿no? Esta primera persona del singular tan empática, tan hospitalaria, que nos deja leer un libro como si fuera escrito con una gran facilidad y agilidad. Esa es una de sus grandísimas virtudes. ¿Cómo resolviste el siguiente escenario, que es fácil de plantearlo, pero muy complejo luego de resolverlo? Es una niña que ve partir a su madre, y que ese acto desata toda la narración. Ese es un verdadero detonador de toda la historia. La convierte de alguna manera esa ausencia en una escritora, es decir, en una investigadora, o como tú lo dices, en un detective. Y la niña crece conforme el país también cambia, luego es madre a su vez, se convierte en el gozne de dos generaciones y luego tiene una segunda despedida. Acabo de resumir violentísima y groserísimamente un poco lo que sería tu esquema narrativo, y me parece muy admirable cómo resolviste desde qué voz hablar, cómo esa voz va registrando también los cambios que tiene el país y la cultura que la rodea, cómo registra el montón de referentes, como bien dijo Vero, que rodean siempre a la protagonista, porque es una lectora, perdón, porque siempre está sonando alguna música. Es un libro con un playlist padrísimo, tiene muy buen soundtrack. Y cómo va creciendo ella también, de ser hija a ser madre, y al ser el gozne generacional del libro. Entonces yo lo primero que quería decirte ahora, que no sé si te dije la vez pasada, es cómo aplaudo la ambición, el desafío estructural y lo bien que lo resolviste. Porque además esa voz es amabilísima, ya lo dijo Vero. Es una voz muy hospitalaria, es una primera persona del singular, muy empática, en donde caben mucho el nosotros y que se deja leer con muchísima gracia. Entonces, ahí, aplausos totales, ¿no?
yo la disfruté mucho porque soy casi de esa generación, aunque no, yo nací en 69, pero creo que puedo recoger casi todas las referencias también como hijo y papá. Entonces, lo disfruté muchísimo en ese sentido. Por supuesto que tienen esa herramienta de la inteligencia, que es el sentido del humor, que siempre hay que celebrar, pero se le añade que uno como mexicano de cierta generación va reconociendo y captando los 100,000 guiños que hay en el libro, que son uno de sus ganchos principales. Lo cual no quiere decir que mis hijos no lo vayan a leer con el mismo placer. Me recuerdo que cuando nos despedimos en nuestra última plática, Rosa, te dije, quiero que lo lean mi hijo y mi hija, por igual, ¿no? No solo mi hija, no es un libro para mujeres, no es un libro de mujeres, es un libro para lectores inteligentes y también para lectores jóvenes que van a ver un México que ya no es, un México que de alguna manera se nos ha ido esfumando, más para mal que para bien, sin lugar a dudas, y con el que todavía no sabemos qué hacer. Yo recordaba, y voy a repetirlo porque me viene a la mente, esa pregunta que se hace Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, es ¿en qué momento se jodió el Perú? Y uno reconoce muchísimo esa frase en tu libro de ¿en qué momento le pasó esto a México? Porque además, digamos, los 60 con todo hay un golpe fuerte que tienen en 68 y rumbo a los 70 y hasta los 80 que también describió Vero, pues uno puede irlos navegando de alguna manera, ¿no? Y luego viene un gradual declive del que no nos dimos cuenta hasta demasiado tarde. Y eso en el libro se hace sentir muy bien. Es otra de sus virtudes, es que esa voz de una niña que se hace mujer es también la voz de un país, de alguna manera. Es la conciencia de nuestro país. Y eso es muy, muy importante, es fuerte, es conmovedor y creo que es un logro literario mayor. Quería decir también ese detonador que es, yo leí hoy, porque tú la compartiste por ahí, Rosa, una reseña que hacen de tu libro, que tiene la imagen muy linda de la Magdalena que desata la historia, que es la madre yéndose en motocicleta con un hombre, ¿no? Y cómo esa escena convierte a la niña en una escritora, en una investigadora y en la narradora de su propia vida. No solo para identificar por qué se fue mi mamá, qué pistas dejó, sino quién fui yo durante todo ese tiempo, porque esa madre ya estaba ahí, esa aventura ya estaba escribiéndose desde antes. Y me parece muy, muy padre cómo podemos siempre regresar a ese momento, con todo y que pasan muchísimas cosas después, pasan los 60, pasa el despertar sexual, sin una buena educación sexual, como bien lo hizo notar Vero. Yo también me recuerdo muchísimo en la época de la alfabetización que llegó hasta mi generación. Los 70, los 80, siempre con una conciencia política muy activa y muy presente de parte de ella y de las personas que la rodean. Yo creo que como en la mayoría de tus libros, Rosa, muy politizado también. Y se matiza bien con la inteligencia del humor, pero siempre hay una conciencia política preguntándose qué está pasando y cómo debería yo reaccionar a esto. ¿Con qué herramientas, con qué libros, con qué amistades, con qué influencias? Que todo eso quepa en una historia que al mismo tiempo es una novela policíaca, porque lo es, me parece fascinante. Se puede leer en una clave superficial, si se quiere, y se lee deliciosamente. Es la investigación de una hija por saber qué pasó con su madre mientras el país cambia y ella misma se convierte en madre. Pero si uno quiere leerla echando más raíces, siendo más curioso, siendo un lector que también exige más de la autora, haciéndole preguntas a la autora, ¿cómo resolviste esto? A ver, ¿por qué dijiste esto de tal y tal manera? ¿Por qué de repente desaparece esa primera persona
y entra la voz de la hija, que es muy, muy interesante, ¿no? Y la decisión tuya y editorial, supongo, de que eso esté en itálicas, me parece también interesante. Lo dejamos para una conversación posterior, pero hay la aparición de otra voz y, digamos, todas esas participaciones narrativas a mí me resultan fascinantes. Ese es el tipo de libro que a mí me gusta leer mucho y que yo agradezco que nos hayas dado. Un libro ambicioso, un libro complicado, un libro que se planteó, que se puso un rasero muy alto y que lo libró muy bien. Celebro que esté, supongo por lo que puedo ver, que está teniendo muchos lectores, muy buenas respuestas, porque es muy fácil engancharse e identificarse con esta historia, que como bien decía Vero, también es nuestra historia. Es conmovedor de repente saber llegar a la pandemia en tu libro y casi sentirte protagonista del libro y hacerte las mismas preguntas que se hace la protagonista. Como que en ese sentido nos implicas a todos como tus lectores, como tus cómplices ideales, y creo que esa es otra de las grandes virtudes de Radicales Libres, ¿no? Eh, que estira la mano y jala al lector hacia así, lo invita a participar de una realidad en la que estamos todos metidos, como esta misma presentación por Zoom, que casi podría formar parte de las últimas páginas de tu libro, ¿no? Pues el recorrido histórico está muy bien llevado. Terminamos en este día de hoy en donde solo hay más preguntas que respuestas, pero muchísima gratitud por haber leído un libro así, tan conmovedor, tan inteligente, tan valiente y tan ambicioso. Felicidades otra vez, querida Rosa. No sé si tenemos tiempo todavía para que Mayra nos diga por dónde nos vamos yendo, pero bueno, es así. Mi primera participación para no robarme el micrófono. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es gracias, antes de que Mayra nos diga por dónde tenemos que seguir. El agradecimiento importante, porque, porque han hecho esta lectura que es como un abrazo, que es lo que más extrañamos en la pandemia. Porque yo me siento abrazada cuando los leo, pero cuando los he escuchado hablar de esta novela me siento mucho más abrazada, abrazada más fuertemente. Eh, Creo que algo que determinó el tono de la novela, que yo tenía 3 años y pico, tratando de escribir con notas, en libretas, con capítulos hechos en tercera persona, intentados en segunda, etcétera, fue la pandemia. A partir de marzo del 2020, el poder encontrar el tiempo para leerla de corrido, meterme de lleno y viajar hacia este pasado al mismo tiempo que estábamos haciendo este viaje interior en la soledad de la pandemia, eh, volvía necesario preguntarme cómo llegamos aquí, quiénes fuimos y cómo llegamos aquí. Y en ese momento yo supe, como se sabe, cuando uno escribe, quiere decir tropezándome y a partir de la intuición, que estaba hablándole a un tú, a ese o a esa, en este caso, que estamos desesperados por ver, por abrazar, por tocar, y que de alguna manera esta larga carta, aunque está narrada a partir de episodios miméticos, digamos, son escenas donde ocurren cosas, se van rescatando distintos momentos históricos, como lo han dicho ustedes, tiene como hilo conductor esa voz que se dirige a, a ese tú al que le quiere contar cómo llegamos hasta aquí y quiénes somos, quiénes fuimos en esta generación. Si yo me hubiera propuesto de manera teórica incluir todos los ingredientes de los que ustedes han hablado, pues no hubiera sabido ni por dónde empezar. Me hubiera salido un galimatías, ¿no? La historia de 3 generaciones, 6 décadas del país, los cambios de los 60 a la época actual, el crecimiento. No. Ustedes saben, porque escriben, que nada de lo que uno vierte en una novela surge de esa manera, jamás, no puede surgir de manera teórica. Pero me vi inmersa de pronto, a partir de esa primera escena, en un viaje de crecimiento que implicaba también
crecer lingüísticamente. Es decir, recordar, como dices, Vero, sí, a la manera de Twain, bueno, toda proporción guardada, ¿no? A la manera, no sé, de Cruz, de quien sea, que se haya, de Felisberto Hernández, que se haya desdoblado en niño, sin dejar de ser el adulto, y que esa voz sea verosímil, sin dejar eso, tratar de recordar cómo se percibía el mundo cuando no sabíamos lo que eran las metáforas, cuando no habíamos llegado a esa edad, que es la edad adulta, supongo, aunque llegue a temprana edad, en que aprendemos a llamarle al pan pan y al vino vino. Antes de eso, cualquier cosa es un talismán que puede referirse a lo que sea, ¿no? Y entonces esta niña interpreta todo de otro modo, pero los lectores sí que están entendiendo muy bien qué es aquello de lo que se está perdiendo, aunque ella se sienta una espía formidable, ¿no? Que se mete a las conversaciones de los grandes. ¿Qué es lo que pasa cuando somos niños? Creemos que ese privilegio de podernos meter en cualquier rincón nos va a dar la comprensión total del mundo y después cuando crecemos nos damos cuenta, pues no, de que no era así, pero de que qué lástima que salimos de aquella otra forma de entenderlo que era maravillosa, ¿no? Que era la de literalizar las metáforas. Entonces esta niña va creciendo también en el lenguaje, va aprendiendo a nombrar y lo que nos pasa a todos conforme crecemos. Al darle un nombre que sentimos más preciso a las cosas, volvemos también más verdadera y más comprensible la realidad, aunque la palabra verdad siempre esté entre comillas, pero no es lo mismo hablar de crimen pasional que de violencia a las mujeres o de violencia de género. Este trayecto hacia la violencia que va recorriendo la novela, pues es un trayecto también lingüístico. Hemos aprendido, desafortunadamente, a nombrar de otro modo este país. Detrás, por supuesto, están las novelas de crecimiento que a mí me fascinan. Yo confieso que es una estructura que a mí me encanta y que, por ejemplo, en México, una novela de crecimiento que en apariencia es simple, pero que en realidad no lo es, sabemos que lo sencillo es lo más difícil de escribir, es Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Y ahí está narrado como en ningún otro lugar, ni siquiera en las crónicas ni en la poesía, esta, esta irrupción de la modernidad en el alemanismo. Por un lado, la guerra que está fuera, de la que México participa y no. Por el otro lado, los productos novedosos que vienen de Estados Unidos y que les hacen creer a quienes viven en ese momento que México ya cambió. Y por el otro, ese discurso que va contradiciendo esta expectativa porque habla de la inauguración de carreteras de parte de los políticos que nunca se terminan, o de puentes, de todos estos fastos escolares con honores a la bandera, un nacionalismo pues que no lleva tampoco a ninguna parte, ¿no? Más que a justificar a quienes están en el poder. Entonces digo, es una novela que en apariencia es sencilla, que yo he leído más de una vez, y que sin duda pues está atrás como fantasma de este proyecto de narrar qué pasó de los 60 a esta época desde un punto de vista que no se había narrado, tampoco lo hice porque no se hubiera narrado, sino porque pues soy mujer y esta educación sexual, este proceso del que hablan tantas novelas de la tradición inglesa, no había sido contado, creo, no se ha contado, con todos sus mitos y sus tropiezos y sus contradicciones en lo que fue el México de los 70 desde un cuerpo de mujer, donde sí, por un lado, como dices, Vero, existen todas estas supercherías gracias a las escuelas de solo mujeres y solo hombres, que todavía no me explico cómo existen, cómo alguien concibe que esto sea normal, este Frankenstein, si el mundo no es así, ¿no? Luego, ¿por qué no nos entendemos? Bueno, de por sí, pero con esto más, ¿no? Entre unos y otras, pero donde también esta niña, la protagonista, tiene una información privilegiada, porque la madre que se va, no, yo no voy a seguir echando a perder la historia, pero nomás les diré que también es maestra de educación sexual en un sentido, pero todo ese conocimiento no le sirve a la protagonista porque los 70 y el inicios de los 80, pero los 70 eran todavía un México muy pacato, de doble moral. Entonces, si tú como chava sabías más y querías poner en práctica esos conocimientos, pues te estrellabas con un muro, que era el muro del desdén. Por un lado, sí la promesa del amor eterno, y qué maravilla, porque habíamos aprendido como Madame Bovary el discurso del amor romántico y habíamos encontrado a quien nos acompañara para siempre.
Y por el otro, al día siguiente, los epítetos más horribles, decirte zorra y lo que fuera, donde toda aquella promesa de la noche anterior se hacía añicos, se hacía pedazos. Y se hacía pedazos también por lo que decían otras mujeres. Es decir, esta novela habla del machismo normalizado o de los micromachismos, sin ser una diatriba que no lo pretende, ideológica, pero también de los machismos entre nosotras. A mí me impresiona mucho. Yo Sí, quisiera comentar que es muy elocuente en eso y en momentos es muy conciso. Por ejemplo, habla del dicho ese de date a deseo y olerás a poleo, pero si hablas a cada rato, olerás a caca de gato. Entonces yo me moría de la risa porque es esta ambivalencia que está muy bien descrita de los hombres, lo único que quieren de ti es ya sabes qué. Ya sabes que, por otra parte, es algo incontrolable. O sea, más te vale no ceder a ya sabes qué, porque si cedes a ya sabes qué, no nomás te echas a perder y eres una zorra y una miserable, sino que vas a perder completamente el cerebro. Va a ocurrir todo a partir de ti. Y entonces, a partir, fuera de ti, ¿no? Entonces, también toda la mitología sobre unos afrodisíacos, la yombina, no sé qué, pero todo esto también desemboca, esto me parece muy importante y muy bonito, en que la curiosidad de la protagonista la lleva a conocer también algunos antros de México, del centro de México, el 9, no sé qué, y en esas aventuras nocturnas, en las que está medio asustada, medio muerta de la risa, viendo al pretendiente, la hermana que quiere que le toquen el gitano señorón, que yo también con eso me reía muchísimo, porque se me figuraba una especie de Mauricio Garcés de los 80, o sea, como con mucho gel, pero en la misma onda, y dice en un momento el personaje, descubrí la diversidad, digo, con aventuras bastante, les voy a decir, rocambolescas, porque hay que salir corriendo, porque de repente hay gente que pues, se toma algunos tragos de más y tú que me ves, te voy a romper la madre, no sé qué. Bueno, en todas estas aventuras descubre un México que no es ni el México de la alfabetización, del señor que nada más va a leer el libro vaquero porque no va a ir a las clases de alfabetización, es otro, no es el México de la clase media ilustrada, es otro México y el personaje dice con todas sus letras, y descubrí que había una diversidad y lo amé. Y esa es una frase que amé yo. Yo dije, qué maravilla que después de conocer lo que de veras no conocíamos nadie de eso más, llegamos a todo eso sintiéndonos, no sé, como que íbamos a las fiestas de William Burroughs o yo qué voy a saber. Nos sentíamos heavies, pesadas, peligrosas y inmersas en un mundo peligroso. Y tiene una cosa simpática y auténtica de decir, híjole, no la entiendo, pero me encanta, que es preciosa y que es una faceta poco explorada de cómo nos enamoramos de este país, ¿no? Y de cómo dice, era la diversidad, lo dice la adulta ya, era la diversidad, lo descubrí y lo amé. Lo quería decir, Rosa, Otro dato yo, me encantó. ¿Mande? aprovechando la interrupción. Otro dato a destacar es la conversación generacional entre los feminismos. Sí. Hay la narradora platicando con su hija, también discute y no entiende del todo cómo el nuevo feminismo de hoy se expresa, ni la hija entiende el que considera un feminismo más moderado de la madre. Me parece que es una discusión súper oportuna para entender, para intentar entender desde tu voz como escritora, pero también yo como lector hombre, qué pasó de unas décadas hacia acá y qué está pasando ahora, explicado por nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. También se aprende muchísimo con esa lectura, sin que sea una novela con agenda ni una novela con mensaje. Yo salgo muchísimo más nutrido e informado gracias a ese diálogo entre madre e hija que también discuten entre ellas sobre cómo ser mujer hoy. Sí. Y ya me callo. no, no. eh, Siempre una novela es una, por un lado, sí,
pesquisa a los Sherlock Holmes, hay una verdad que hay que encontrar, pero no solamente en quien lee, también en quien escribe, al menos quien escribe como lo hago yo, que no es con todo el esquema puesto en post-its y luego nada más a redactar, sino con ese afán de que las propias palabras se empujen unas a otras y que los personajes sean los que empiecen a descubrirme a mí cosas que yo no sé. Y esta voz, que es sí un monólogo, pero también un diálogo y también una entrevista y también un nosotros, ¿sí? Un 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras, y que permite la réplica que está implícita en esa otra voz de la hija, eh, y que por lo tanto duda de aquellas verdades que creía que tenía ya puestas de manera sólida en su vida, permite hacer este tránsito del que hablas, Julio. No es lo mismo una mujer que en los 60, es decir, la generación de mi madre, de mis tías, pudo usar por primera vez la píldora anticonceptiva, que es el gran paso en los feminismos. O sea, sé que hay muchas conquistas y que esto empezó en el 19 con las sufragistas y que no fue fácil y que estuvieron presas y que, o sea, entiendo el proceso, pero el haber podido por primera vez en la historia decidir que tu cuerpo, un cuerpo de mujer, no era exclusivamente para maternar, es decir, que tú podías hacer un uso libre de él o relativamente, porque luego tienes toda la sociedad y todos los prejuicios y todo lo demás con lo que hay que luchar. Pero bueno, este primer paso que también permite a las mujeres tener una vida social, una vida laboral, una vida donde el activismo, y por eso empieza en el 68, es posible, es decir, una vida con conciencia social y con participación social. Todo esto, en el caso de las mujeres, está determinado de manera casi fundamental por el uso de los anticonceptivos, de la píldora, claramente. Pero después, estas fórmulas van teniendo que confrontarse con todos los prejuicios sociales que de todas maneras existen. Cuando nos ponemos a ver que hasta los 70 no se ha logrado todavía el divorcio en muchos países, como por ejemplo en Argentina, que las mujeres en España no tenían derecho a tener una cuenta bancaria, cosas durante el franquismo que nos parecen ahora, uy, que datan de tanto tiempo atrás, nos damos cuenta de cuán recientes van siendo estos logros y de cómo esos micromachismos normalizados se esquivaban a partir de estrategias, se tenía que sobrevivir. La narradora es una sobreviviente y es alguien que a pesar de todo ama el mundo, ama la vida, ama vivir, porque digo, frente a la alternativa, que es no hacerlo, pues esta siempre es mejor, es un regalo, es un tesoro. Pero claro que se topa con los argumentos de una chica, en este caso la hija, que pertenece a la generación del Me Too, a la generación de nunca más, ni uno más, cero concesiones, y o llegamos todas vivas o no llega ninguna, que también en el marco de la novela es absolutamente comprensible, pues porque en un país como este hay 11 mujeres muertas cada día, según las cifras oficiales, entre otras cosas que sabemos, ¿no? Entonces, sin querer mucho, la estructura fue descubriendo esto, Julio. A partir de las cartas fue descubriendo también qué pasó con la madre y qué se hace. ¿Qué se hace cuando alguien decide ser como la narradora? Es decir, ¿por qué tenemos que contestar siempre en nuestras vidas a un dogma, a una narrativa que está construida por un hombre? En este caso, el discurso freudiano. ¿Por qué siempre nos tenemos que definir a partir de un origen, que son los padres, y por lo tanto a partir de la falla, de la falta, del abandono, del trauma? La vida es muy corta para estar todo el tiempo solamente confrontando tu vida con esa otra narrativa. Como he dicho en otra ocasión, como si decidiéramos vivir a partir de la narrativa del pecado original, es decir, de un error que cometió quién sabe quién, en mi caso pensando que sea un personaje de ficción que existe en un texto que se llama la Biblia, y la vida corta que tengo, ¿por qué voy a pasar mela enmendando ese error? Son decisiones que también toma la narradora. Ella decide vivir fuera de la caja. Las tres personajes que aparecen en esta novela deciden vivir una vida independiente, distinta, y creo por la respuesta de quienes han leído la novela, que para mí ha sido sorprendente, sí, sí, la verdad,
que se haya leído tanto y que tanta gente me haya dicho, yo estuve ahí, yo me identifico con esto, yo soy parte de esta historia. Eso es padrísimo que te lo digan. Bueno, a partir de esa lectura me doy cuenta de que lo que le pasa a la narradora en realidad le pasa a muchas, a muchísimas, y que radicales libres son, pues, prácticamente todas. No necesitan llamarse Rosa Luxemburgo y estar en un libro de historia escrito con H mayúscula. Si eres una mujer sobreviviente y decides hacer el uso posible de tu libertad, pues entonces eres una radical en un país como este. Ujú. Sí, me encanta eso porque no es un feminismo con receta. Al final parece, dicen, hay una especie de consenso familiar de, oigan, somos feministas, pero nos salió, nos salió casi sin querer, o sea, nos salió como pudimos, porque es eso, es el desarrollar estrategias, porque en ningún momento hay un juicio extemporáneo ni a Mateo, ni a los hombres con los que sale la protagonista, y ni a los niños, ni nada, porque no se puede. Me acuerdo que una vez Rosa y otras amigas comimos y decíamos, ¿a ti te pasó eso? No, pero porque no nos habíamos dado cuenta de qué tan natural nos resultaba la estrategia de salirnos por la tangente, de decir, ya me voy, no sé, de todos los recursos que usamos para sobrevivir, para no sé, digo francamente, para publicar sin darse de besos con nadie, yo qué voy a saber, esas cosas que se dicen, yo no sé, a mí ningún editor me dijo dame besos ni nada, pero dicen, ¿no? Pero bueno, sabemos que en muchas partes, bueno, había derechos, y sale en la novela, sale una chica de la otra generación que para su sorpresa tiene con un ejecutivo de televisión darse cuenta de que nosotras hemos cambiado, pero el mundo no tanto como nosotras. Pero la esperanza que da la novela es que las mujeres van empujando al cambio, ¿no? Desde el lenguaje, desde resistir, desde trabajar, desde todo. Pero es eso, el decir, y resultamos súper feministas, ¿verdad? Ay, sí, sí, nos salió, qué bien. O sea, es una nota súper optimista dentro de toda la catástrofe mexicana, que en realidad es toda la catástrofe latinoamericana, ¿no? Y que también eso se ve en la novela. Y Es que una Rosa nota habla de irónica. Chile. ¿Mande? Es una nota irónica también, Vero. O sea, Sí, ese triunfalismo del final también es una ironía, pero es optimista. una autocrítica. Sí, hay una intención conciliadora, creo yo, porque Sí, también hay un personaje masculino que sería como el representante, digamos, de las nuevas sí, masculinidades. O sea, no es que no se pueda, claro que se puede, ¿no? También se puede sí. estar desde otro lado y se Solo puede. que es alemán, Rosa, ese es un detallito. Bueno, porque ahí me gustó Este, hablar de Alemania Oriental, pero sí los hay. Hay que buscar nomás. sí, Pero bueno, el caso es que sí creo yo, bueno, cuando alguien me ha dicho, ay, qué novela, es una novela que me ha dejado una sensación, no sé qué, muy bonita, yo digo, pues oye, qué masoquismo, porque hay un patos dramático en esta novela. así, ¿no? Lo que se está contando es un drama, es una tragedia. Que la narradora no se dé cuenta, ese es otro boleto, porque Al es un final sí se problema da que ella tiene. cuenta y nos damos cuenta todos. Lo que pasa es que está contado con humor y con amor a la vida. Y eso es un triunfo más, ¿me entiendes? O sea que está toda esta tragedia mexicana y decir, bueno, pero vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir publicando, vamos a seguir haciendo periodismo, vamos a seguir traduciendo, porque no nos queda de otra también. Y Como vamos, dices tú, porque la alternativa, digo, y vamos a seguir leyendo, porque creo que la pregunta más dura de esta novela es el plantear que México se divide en dos, los que se van, las que se van, eh, porque migran, es la época de las migraciones, no solamente ilegales, lo que quiera que eso signifique, sin papeles o con papeles, por primera vez en México, los jóvenes que tienen posibilidad de irse se van y nadie les pregunta, ¿y por qué te vas? Eso ya no es una pregunta tan verosímil,
pero por otro lado, el México de los que nos quedamos. Y ahí es donde está realmente lo difícil. ¿Y por qué nos seguimos quedando? Eso es lo que tenemos que explicar. Digo, más allá del amor por México, ¿no? ¿Qué papel juega la memoria y qué papel juegan nuestras vidas aquí en un país? Y si hay posibilidad todavía de transformarlo, de transformarnos, de vivir una vida vivible. Bueno, creo que ese es el pulso que está detrás de lo que late en esta novela todo el tiempo. Sí, y hay otra trinchera desde la que está escrito, creo yo, que me encanta, que es el cuerpo. El descubrimiento, luego conocimiento, control y luego defensa de tu cuerpo, sobre todo si eres mujer en México, es otro soporte sobre el que está escrito todo el libro. Me gusta mucho que se sienta como otra trinchera más, mi propio cuerpo, el descubrimiento que hago de él y luego incluso su defensa. Sí. También es un poco el diablo en el cuerpo, para pensar en el título de otro libro por ahí, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, yo solo quiero decir antes de que esto se vaya a terminar, de que empiecen las preguntas, que les estoy profundamente agradecida, de verdad. No saben lo que significa para mí que me hayan leído y que me hayan leído así, todos los que están ahí del otro lado. Que me siento acompañada, que ese fue el objetivo, yo creo, principal cuando encontré esta voz, de terminar la novela, ¿no? Y que el ánimo que me diste, Mayra, que estás por ahí, eh, es, es, es algo que es invaluable para mí. Creo que parte de lo terrible de esta pandemia, además de las muertes y de la enfermedad, consiste en el aislamiento, la soledad espantosa que se siente cuando empiezas a pensar que el otro que está allá afuera es tu enemigo. Es una cosa horrible. No poder entregarte a escuchar conversaciones ajenas, saludar al de los periódicos, porque todos son tus enemigos potenciales. Parecería que no es una guerra, pero esa es la descripción también, ¿no? Pese a lo afortunados que seamos al poder escribir y poder leer. Y para mí, haber escrito esta historia y que ustedes la hayan leído y ver o que la hayamos comentado con las amigas mientras se va terminando de pulir, es algo maravilloso. Yo les agradezco mucho y por allí a los que están del otro lado les agradezco mucho más. A Ernesto y a Cassandra muchísimo. Por ahí decía Vero hace rato que si estuviéramos en presencial te estaría agarrando a besos. Y tú también hablabas de los abrazos. Y bueno, yo sé que no es lo mismo, pero hay muchos abrazos digitales que están aquí que quiero compartir, por supuesto, que llegan además y agradecemos porque ¿qué haríamos sin las librerías? Agradecemos, por supuesto, que en las plataformas de Gandhi, de Porrúa y de Sanborns en este momento se esté transmitiendo y estén llegando estos abrazos. Me va a permitir leer algunos. Benito Taibo, bravo, Rosa. Ethel Krause, felicidades, querida Rosa. Anel Pérez, qué gusto acompañarte, Rosa, hablando de esta novela que nos ha conmovido y provocado tanto a tus lectores. Un abrazo fuerte también a Verónica y a Julio. Qué lujo escucharles. Ana Clavel, felicidades a la autora por una novela tan necesaria. Daniela Tarazona, felicidades, Rosa, les mando abrazos. Ana García Bergua, muchísimas felicidades, querida Rosa. Sandra Fritz, bravo, Rosa. Por acá también está Carmen Robles Gil, suena muy interesante, felicitaciones. Ana Laura Santamaría, felicidades querida Rosa por tu espléndida novela que entreteje magistralmente lo más íntimo y personal con lo histórico y social. Mirna Ortega, muchas felicidades Rosa, por supuesto, que como dice Verónica, eres una gran escritora y muy linda amiga. Sara Pot, enamoradas y enamorados de esa niña, de esa joven, de esa escritora, Nuestra Rosa Divina, una novela de hoy, un antioxidante, esos radicales libres. Y muchos, muchos abrazos más que vas a tener oportunidad también de leer. Rosa, por acá, Sara Sepchovich dice, te felicito, Rosa, y decirles a los presentadores que ha sido muy sabroso el modo que eligieron para presentar la novela. Gracias, y sin duda Sara. Ha sido delicioso, la han desgranado de una manera. Yo cuando terminé de leerla una segunda ocasión, no pude sino sentarme en el teclado y escribirle un correo a Rosa porque es una revolución de emociones, de optimismo también. Ahí, pero coincido contigo que hay
hay algo luminoso, hay algo de esperanza al final, después de toda esta búsqueda. Y pues agradecer, por supuesto, pues que ya tenemos esto con cara y todo, y vestidito, un vestido muy elegante, negro, con radicales libres. Preciosa portada, preciosa de José Force. Una belleza. Y decirles también, por supuesto, que el libro está aquí, que el libro está en su versión electrónica también, que se está grabando el audiolibro, así que estos radicales volarán libres todavía por muchas y muchas opciones de camino que tienen para adelante. Verónica, Julio, si quieren decir algún último comentario, Rosa, por supuesto, antes de despedirnos. Ay, pues yo solo Las agradecer. gracias. Sí, gracias Yo por la también las invitación. Gracias, Rosa, una vez más por tu libro. Gracias a ustedes, Julio, Vero. Muchas gracias, Mayra, y a todos los que están del otro lado. Y Muchísimas gracias. seguimos leyéndonos, encontrándonos en los libros. Seguimos leyéndonos. Muchísimas, muchísimas gracias. Radicales Libres. Vamos a leerla, vamos a comentarla, vamos a compartirla y a regalarla, por supuesto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias de nuevo a Gandia Porrúa y a Sanborns. Gracias de nuevo a Verónica Murguía, a Julio Trujillo y a la festejada Rosa Beltrán en nombre de Alfaguara y de Penguin Random House. Y gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.